en este escenario o en este contexto en el cual estamos atravesando, no solo en el mundo, pero particularmente también aquí en la República Argentina, segunda ola, crecimiento exponencial a los cuidados, especulaciones, también, ¿no? Especulaciones. Por doquier. En un momento él trató el tema de la salud, en otro momento trató el tema de la enfermedad. Ahora va a tratar de relacionar en una relación dialéctica, como siempre. No existe salud sin enfermedad o enfermedad sin salud, digo. Es una muy buena pregunta esa, ¿no? Pareciera ser que no. No sé. La salud parece ser la ausencia. ¿Quién era? Aristóteles hablaba de polisemia del término salud, claro. Al igual que el ser, del que es sano, del que la practica, del que la cuida, que es el médico. Se dice, salud se dice de muchas maneras. Y obviamente no está restringida únicamente a lo biológico, también mental. Claro. Desde luego, hablamos de salud en un montón, salud relacionado a los alimentos, por ejemplo. Claro, de salud alimenticia se habla. Entonces, la salud tiene que ver con, básicamente no sé si es un estado positivo o para los griegos la felicidad era ausencia de perturbaciones. Claro. No significa estar sonriente todo el tiempo, sino ausencia de esas perturbaciones, de esas preocupaciones que tornan la vida un poco miserable. En cambio, la felicidad era una suerte de imperturbabilidad, ¿no? Estaba relacionada con eso. Claro. La salud podría llegar a estar relacionada en un principio con la ausencia de esa enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud y social, casi un imposible, ¿no? Claro. Sí. Un estado de bienestar social. Bueno, eso tiene que ver con la política, desde luego. La OMS es kantiana, digamos. Es un deber ser. Sí, es una idea de la razón pura. Claro, absolutamente. Es una idea de la razón pura, ¿no? Que casi una utopía. Y pensaba justamente, como decía antes, hacia el final del primer bloque, pensaba en el término salud a propósito de una tematización que Kant y recupera a los grandes filósofos que pensaron la salud, y me estoy refiriendo a Georges Canguilhem, ¿no? Canguilhem fue un filósofo y médico francés, también epistemiólogo, historiador de la ciencia, que nació en 1904 y murió en 1995, es decir, que atravesó todo el siglo XX, digamos. Vivió las dos guerras mundiales y vivió las transformaciones que desde el punto de vista, incluso de la filosofía de las ciencias, hubo durante el siglo XX, ¿no? Y Canguilhem, salud, que tuvo que ver con pensar la salud desde los conceptos y las nociones más propias que tiene el ser humano, independientemente de si esa persona estudió medicina o se dedica a la medicina o se dedica de alguna forma a los cuidados de la salud, o si cuida su salud o no. Y en este sentido, nos decía justamente y nos recordaba que se llama la salud concepto vulgar y cuestión filosófica. Nos decía Canguilhem, antes de que apareciera Hipócrates, ¿quién de nosotros, citando justamente a Epícteto, antes de que apareciera Hipócrates, ¿quién de nosotros no hablaba de lo que es sano y lo que es nocivo? De este modo funda Epícteto en sus conversaciones una reivindicación de pertinencia popular sobre la existencia de una noción a priori de lo sano y de la salud, cuya aplicación a los objetos. La época de Hipócrates, uno podría decir desde la época clásica de los griegos, la salud era un concepto vulgar. Todos teníamos una noción, ¿no?, de qué es lo sano y de qué es lo enfermo, ¿no? Y en este sentido, justamente lo que nos trae Canguilhem es este vínculo de la salud con algunas cuestiones que hacen al saber más propio y subjetivo de las personas. Por eso él va a recurrir a Kant, al Kant del conflicto de salud, porque es muy interesante para pensar nuestro vínculo que casi desde que nacemos lo tenemos con las instituciones de salud, con ese sentimiento, esa sensación de estar sanos o la sensación de estar enfermos, ¿no? Decía Kant, podemos sentirnos bien
esto quiere decir juzgar según nuestra impresión de bienestar vital, pero nunca podemos saber si estamos bien. Podemos sentirnos bien, pero nunca podemos saber si estamos bien. Está bien eso, ¿no? Ser asintomático, ¿no? Que es un nuevo modo de concebir lo sano y lo enfermo. Uno puede estar enfermo y sin embargo contagiar. Uno puede estar enfermo y ser un factor de riesgo. Es decir, puede ser asintomático, por ejemplo. Entonces decía Kant, podemos sentirnos bien, esto quiere decir juzgar según nuestra impresión de bienestar vital, pero nunca podemos saber si estamos bien. La ausencia de la impresión de estar enfermo no le permite al hombre expresar que él está bien, sino aparentemente. Bien, uno podría decir, sacándole la gravedad del contagio de una enfermedad como la que estamos atravesando, uno puede sentirse bien porque, por ejemplo, ha tomado 2 copas de vino, qué sé yo, de más. Entonces se siente eufórico, ¿no? O ha consumido algo y se siente eufórico y cree que está bien, y en rigor no está bien, puede terminar mal, ¿no? Es interesante eso, porque ahí nos está diciendo que la sensación propia no nos habilita a decir que no estamos enfermos, nos habilita a decir que en apariencia estamos bien. Nos parece de absoluta relevancia, ¿no? Nos invita justamente a pensar que la salud es un objeto ajeno al campo del saber objetivo. Y esto ya es algo interesante. Sí. Esto es algo muy interesante ya. Porque es bueno saberlo antes de pagar la cuenta del médico. Es bueno saberlo antes de... y ni hablar si tenés una... ¿Cómo se dice esto? Si tenés una prepaga, ¿no? Sí. Que aumentan según, no sé, sí. según los cambios climáticos, las incidencias del día aumentan la cuota, ¿no? Voy a darme de baja porque tu saber no es objetivo. Y le hemos facturado y los servicios que le hemos facturado. No, entonces justamente nos invita esta reflexión de Kant, esta breve reflexión y clara reflexión de Kant, que nunca era tan claro Kant. Si uno se dedica a la lectura de Kant va a ver que no era pocas veces es tan claro. Nos invita justamente a pensar que la salud no es... o mejor dicho, es un objeto ajeno al campo del saber científico. Por su parte, Canguilhem, este filósofo, médico, historiador de la ciencia, epistemólogo francés, por su parte Canguilhem va justamente a que no, y cito a Canguilhem, no hay ciencia de la salud. La salud no es un concepto científico, nos dice Canguilhem, que era médico, ¿no? Es un concepto vulgar. Esto no quiere decir trivial, sino simplemente común, es decir, al alcance de todos. Y me parece que eso es interesante para pensar la salud y sobre todo para pensar el vínculo, ¿no?, entre uno y, por ejemplo, el médico o los médicos, ¿no? Tablas comparativas de leyes o de promedios estadísticos y por lo tanto no pertenece exclusivamente al ámbito de los iniciados. Claro que desde el punto de vista de la salud pública, sí, efectivamente, necesitamos estadísticas, necesitamos cuantificar cuántas personas están o pasan por una terapia intensiva, o cuántas personas están contagiadas, cuántas personas recibieron la vacuna. En cuanto a la vista de las personas, es cuantificable el dolor, es cuantificable tu padecimiento, es cuantificable eso que te pasa y que arrastrás por ahí desde hace años, de un modo crónico, y te acostumbraste a vivir con ese malestar que tenés, ¿no? Pensemos nuestros malestares y nuestras dolencias. ¿Cuándo vamos al médico? Vamos al médico en un momento de... Claro. Quizás en un momento de último... De umbral de dolor, quizás. Sí, ¿no? Sí, cuando no toleres más el dolor. Cuando se te hizo insoportable convivir con eso que por ahí llevas desde hace mucho tiempo, ¿no? Digo, en esto insisto, y vuelvo a reiterar. Efectivamente, hoy es una cuestión de salud, hay que seguir con el distanciamiento, nos tenemos que vacunar cuando nos llegue el turno, ojalá que nos llegue pronto, ¿no? Pero efectivamente desde el punto de vista conceptual, digo, la salud en términos, digamos, lo que afecta a una población, obviamente es materia de estadísticas. Ahora, en términos existenciales, la salud y la enfermedad, en términos de lo que le pasa a un cuerpo, ¿no? Efectivamente, como... nos señalaba Canguilhem, siguiendo a Kant, cuantificable. Tiene que ver con lo que le sucede a un cuerpo desde el punto de vista muchas veces subjetivo, ¿no? Por eso, justamente, como nos señala que Canguilhem, ¿no? Cuando hablamos de salud, hablamos justamente de un concepto que es subjetivo y abre a una problemática que es como la señala Canguilhem, la de
el cuerpo subjetivo, o aquello que él llama, porque él nos dice, el cuerpo subjetivo, o la salud en estado libre, sería justamente el vínculo que se establece entre el cuerpo y el conjunto de medicinas y el conjunto de saberes médicos que se van a aplicar sobre ese cuerpo. El cuerpo subjetivo no es lo otro del saber científico, ¿no? Uno no representa la alteridad radical del otro. Por el contrario, el cuerpo subjetivo, es decir, el cuerpo que es vivido, experimentado, llevado en una primera persona siempre, el cuerpo subjetivo precisa justamente, ¿no?, de esos saberes, de los saberes justamente que no niega Canguilhem, sino que, como dice Canguilhem, van a completar y le van a dar nombres a eso que nos pasa. Eso es interesante. Está el cuerpo subjetivo y el cuerpo que es objeto de la disciplina médico-científica, que objetiva ese cuerpo y que le pone nombre a eso que te pasa. Cuando vas al médico y después volvés del médico, que decís, tengo, y aprendiste una palabra nueva muchas veces. Claro, ¿no? sí. No, tengo un fibroma quístico, ¿lo está diciendo? Sí, yo les estoy diciendo y no tengo idea. Fibroma quístico, he escuchado. Cirugía ambulatoria, no tengo idea de lo que es una cirugía. Me puedo imaginar que es una operación, me han operado a mí más de una vez. No, lamentablemente. Ambulatorio, ¿qué es ambulatorio? Que andás dando vueltas, ¿qué es? ¿No? Entonces dice fibroma quístico. Entonces dice fibroma quístico, podría decir cualquier cosa, ¿no? Efectivamente. Pero volvés del médico, entonces lo reproducís eso. Cuando lo estás reproduciendo, te estás sintiendo un poco mejor, ¿no? Cuando le pusiste palabras, ¿o no? Pues, ¿viste? Como que lo objetivaste, como que los pusiste en algún lugar de tu mente y de tu cuerpo y decís, bueno, no es tan grave. Y hay palabras que efectivamente son tabús. ¿Sí? No, porque hay un tema que los que somos un poco o mucho hipocondríacos, que le suele ocurrir a muchas personas. Veo también que a los hombres también les ocurre, quizás en mayor medida. No quiero plantear diferencias, claro, de género, artificiales, digo, claro, ¿no? Pero sí, de género, justamente. Claro. Pero es una constatación de la experiencia. A mí lo que hacemos es tratar de no objetivar, ¿no? Tratar de que justamente esos términos no advengan, no estén. Por ahora nosotros sentimos un malestar, nos duele la cabeza, nos duele acá, nos duele allá. Anda al médico, no, seguramente es una pavada, ¿no? Vamos en ese tren, y evitamos cualquier tipo de objetivización de claro, que una autoridad médica, de un saber objetivo como la medicina. Sí. Y preferimos que el tema siga estando en el plano subjetivo. Que quede indeterminado. Que quede indeterminado. Que quede indeterminado, ¿no? Y allí hay varias cosas. Y en primer lugar, abro un paréntesis, hay muchos estudios, sobre todo en los últimos años, que hablan justamente de la construcción de la mujer y de lo femenino como justamente aquel género sobre el que han recaído las tareas del cuidado, ¿no? Sí. Y fíjate que en las niñas, etcétera, se enferman la que cuida de esas personas, y la que cuida, por ejemplo, de una persona adulta que está en un hospital, o de un viejo, de una vieja, podemos decirlo rápidamente, que está en un hospital, es una mujer muchas veces. Como que la mujer, como suele decirse, cabeza de familia, es casi la que no tiene derecho a enfermarse. Claro. ¿No? Claro. La que está detrás de las enfermedades de las distintas personas del núcleo familiar. Sí. Y esa es una tarea y un mandato, ¿no?, que durante años ha pesado sobre las mujeres, ¿no? Sí, sí, digamos, sí. Si no, uno tiene que aprender a cuidar de un adulto mayor, como suele decirse, ¿no? En mi caso, Sí. que somos 3 hermanos, hemos tenido que aprender a cuidar de mi mamá, de mi papá después cuando se enfermó, ¿no? Y eso es un mandato de la cultura. Es interesante lo que vos traías, Facu, porque Sí. te habla justamente a un mandato que tiene que ver con una desigual división. Y uno puede de las decir tareas del que cuidado. quizás es una tradición de mayor cercanía a esa objetivización de Claro. la cual hablamos. Sí. Por eso el hombre quizás le tenga un poco más de hijos, o en mi caso de mi madre, hasta que murió, digamos, mucho tiempo, fue algo. Sabemos que eso no es algo para nada agradable, que requiere una atención casi constante, sobre todo en mi caso en los últimos periodos, y justamente tiene
una relación de mucho más entereza frente a esa Totalmente. objetivización. Dice, decime qué es lo que tengo. Decime qué es lo que tengo. Cuando un claro. hombre va y decime ¿Qué es lo que tengo? no me digas que quiero saber en absoluto. Y bueno, el tema de la docencia también, porque implica justamente la docencia en su origen no estuvo concebida como la impartición de saberes intelectuales, racionales, sino disciplinarios y de cuidados. Absolutamente, disciplinarios y Por de eso cuidado, recaía sobre la mujer como vocación. Todavía lo escuchamos, Exactamente. escuchamos a algunos en el gobierno anterior hablar de esa estigmatización que tiene la mujer con respecto a la docencia, sobre todo en la primaria, por ejemplo. Claro, de ese modo. Y siguiendo justamente con este carácter objetivo que le da la medicina justamente a lo que le sucede a un cuerpo, esta objetivación, ¿no? esta construcción justamente de esa barrera que entre la salud y la enfermedad. Algo interesante dice Canguilhem a propósito del cuerpo subjetivo, ¿no? Y es interesante porque justamente nos dice que hay un reconocimiento de la idea me parece muy para pensar incluso lo que nos pasa hoy, en el sentido justamente de que una cosa es preocuparse por el cuerpo subjetivo de uno, pero otra cosa es pensar, nos dice, que tenemos la obligación y que podemos de la medicina. Y esto es interesante, porque justamente lo que nos dice es que reconocer la salud como verdad del cuerpo, casi en sentido ontológico, justamente nos habla de una suerte de dialéctica entre lo que le pasa a un cuerpo y las verdades que le imprime la ciencia a ese cuerpo. Entonces, justamente el cuerpo vivido es en parte justamente objetivado por un conjunto de ir y sugiere artificios para reconocer el propio cuerpo. Vos sabés que es... Digo, y me parece esto que es muy interesante, Foucault, que es decir, para contrarrestar, por eso yo lo decía, al comienzo, ¿no? Y lo reafirmo una y otra vez, para contrarrestar a todos aquellos, por ejemplo, antivacunas, para contrarrestar a los que creen que esto es una gripecita más, para contrarrestar a los que dicen no hay que usar barbijo, no es tan importante, no, para contrarrestar eso, no, efectivamente, el saber médico es un saber que va justamente instruyendo y aquello que yo no estoy capacitado como justamente persona que lo estoy viviendo para poder objetivarlo. Claro. Es un saber que viene de afuera y comienza a objetivar situaciones, prácticas, hábitos. Entonces me va a decir, bueno, mira, vos podés seguir fumando todos los días 4 paquetes de cigarrillos por día. Vos hacelo. Gracias, sí, yo igual lo hago, digo. Por eso, vos hacelo, lo de los paquetes. Pero mira, por ahí te puede pasar esto. Sí. Vos sabés que, ¿no? Por ejemplo, correr. ¿Cuántos casos de correr, pum, y hay gente que... Entonces, cada vez cuando yo me entero de eso, corro, me agito, tengo miedo, porque también tengo ese acervo de información científica que viene. Entonces. Pero ni hablar, pero te lo digo en serio. Yo lo estoy diciendo en serio también. Cuando veo a la gente correr, a otra gente veo correr, claro. Con aparatos que te mide la pulsación, adosados en el brazo, ese conocimiento, cuestión biológica, una cuestión médica, una cuestión lo que fuere, pero todos esos conocimientos que uno va incorporando generan miedo. Generan miedo, también. Claro. Digo, eso es a lo que voy. Obviamente el miedo puede ser sabio. Claro. No estoy en contra de eso. Y en política lo es. Vamos, paréntesis, lo hablamos otra vez, hemos hablado más de una vez. ¿no? Es un tema que hemos generado aquí. Claro. Pero me hace acordar a Rousseau también, que decía que cuanto más saberes uno va inculcándose, científicos y de progreso vuelve, más abandona aquel estado primigenio de felicidad, de audacia, de casi de inconsciencia, casi ¿no? inconsciencia, de no temer justamente a la muerte. Sí, uno a veces piensa que algunas cosas que uno hizo cuando era joven y dice, ¿cómo hacía esto? Sí, no, la verdad que sí. ¿Cómo hacía esto, no? Y fíjate qué interesante es. Hoy a eso se le llama infodemia, ¿no? La cantidad de información que muchas veces nos contamina y no llegamos a procesar del todo y muchas veces nos paraliza y nos da miedo, ¿no? Y hay algo interesante que está diciendo, ¿quién es? Nos dispone, nos instruye sobre aquello que
que nosotros no llegamos a objetivar de lo que nos está pasando. Entonces nos dice que el médico será aquel que me auxilia en la tarea de dar un sentido que para mí no es evidente a ese conjunto de síntomas que de manera solitaria no consigo descifrar. Y esto también es muy interesante, porque también nos baja la ansiedad. No sabemos qué nos está pasando, pero por ahí vamos al médico, o por ahí sabemos reconocer algunos síntomas y infarto o lo que fuere, ¿no? Y justamente un verdadero médico, nos dirá Canguilhem, será aquel que acepte ser un exégeta más que un conocedor. Esto también es interesante, porque hay algo que aquí es interesante, ¿no? Que muchas veces el vínculo entre paciente y médico es un vínculo que queda reducido, lo digo como paciente, ¿no? Discúlpenme nuestros médicos y médicas que nos están escuchando, que queda reducido a que uno entra, más o menos lo miran así de lejos, estudios, ¿no? Entonces vos, después cuando se te pasó lo que tenías, si no, me dieron el turno para hacerme la ecografía dentro de un mes, ya están, o sea, no, ese día tenés que laburar, otra cosa, pedirte un día en el laburo, no vas a hacerte la ecografía. No, claro. Sí, claro, por ahí, quizás, y a mí me ha pasado con médicos que, por ahí, el médico, el que te tocaba, cuando digo te tocaba, que te veía el síntoma, te preguntaba qué tenías, te miraba, ¿no? Te hacía, digamos, tener un tratamiento de lo que te estaba pasando, pero te iba ayudando en un punto, en reconocer eso. El término terapia, ir acompañando eso que... Porque la interpretación del síntoma también requiere, no solo la determinación de la enfermedad, la causa, sino la interpretación, que puede ser más global. Esto surgió a partir, hace algunos días, de una decisión que tomó la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de prohibir la venta libre en farmacias de un test de coronavirus, digamos, ¿no? Similar al de los test de embarazo. Claro. Y uno de los argumentos que usaban aquellos que defendían la idea de estos que manifestaban sus opiniones en los medios, en la televisión, etcétera, era que había, además del dato, un ejercicio de exégesis, claro, de interpretación, más que de exégesis, de interpretación. Había que saber leerlo de alguna manera eso. O sea que la medicina también está tomando no solo el dato, sino la globalidad tal vez del cuerpo, claro, también mente, contexto, etcétera, un montón de factores. Claro. Y además yo me imaginaba la escena, digamos, de algún osado, ¿no? Llamando no sé, al primo, al cuñado. Che, vos que te das maña, ¿no? ¿Me haces un hisopado, no? Yo imaginaba esa escena, ¿no? Esa escena de desopilante. Vos que te das maña. Vos que te das maña. Claro, vos, tú imagínate eso. Y me parece, esa prohibición a mí me parece acertada desde el punto de vista de cuidar la salud pública. Digamos. Vos que te das maña, tengo cálculos. Claro, que te das maña. Claro, no me cosés acá. No me cosés acá, claro. Rambo lo hacía, yo lo vi. Yo lo vi en una película, claro. ¿No? Me parece que allí efectivamente Canguilhem recupera y reivindica la tarea científica, la tarea de interpretar, que mencionábamos recién, de interpretar los datos, la tarea del saber que objetiva, que es la tarea del médico, que es la tarea de el profesional de la salud, también reivindica la dolencia, la patencia, la experiencia de el padeciente, ¿no? De aquel que es paciente, me parece. Y si vamos a otro aspecto que aparece también en la obra de Canguilhem, es algo así como uno podría llamarlo la salud como equilibrio, ¿no? Que también es una vieja tematización que está uno podría decir desde los filósofos clásicos, ¿no? Y es el equilibrio entre el organismo y el medio, ¿no? Y es quizás el modo más clásico y antiguo de conceptualizar la salud, pero no por ello menos importante. Recordemos que salud como equilibrio, ¿no? Galeno, en uno de sus 83 textos llamado Definiciones Médicas, afirma lo siguiente: la salud es el equilibrio íntegro de los principios de la naturaleza o de los humores que en nosotros existen, o la actuación sin ningún obstáculo de las fuerzas de los elementos. Y esto también es un concepto muy, creo, importante de salud, porque entiende la salud como un todo, y desde el punto de vista holístico y de una armonía entre algo que puede parecer una verdad que podría decir
el querido, por ejemplo, Claudio María Domínguez. Ustedes me dicen, ¿qué te convertiste en un Claudio María Domínguez? No, pero digo, también tiene que ver la salud con una armonía entre el ser humano y su medio ambiente, digamos. ¿Cuántos problemas de salud vienen por la contaminación, por la alimentación, la mala alimentación, como decía Rousseau, lo hemos citado aquí más de una vez, el exceso de una alimentación y en bebida de los ricos que insuflan el espíritu y el cuerpo y llenan los humores de distintas sustancias, etcétera. La mala alimentación de los pobres, de la que carecen más de una vez, digamos, como por ejemplo la alimentación es causa de buena o de mala salud, ¿no? Problemas de alimentación que tienen que ver con la obesidad y tienen que ver con la malnutrición, contrariamente a lo que se podría creer, que es porque la gente come mucho, porque se alimenta con harina, las definiciones clásicas, con un estado de relativo equilibrio de forma y disfunción de un organismo en su ajuste dinámico, satisfactorio, con las fuerzas que tienden a perturbarlo. Y en eso también está justamente este vínculo que vos traías al comienzo, Facu, respecto de cómo las fuerzas operan sobre el organismo y cómo el organismo muchas veces, que está en tensión con su medio ambiente, de perturbaciones en un punto, ¿no? Y vivimos, bueno, ciertamente en una sociedad un mundo insalubre, en un mundo insalubre, para decirlo rápidamente, ¿no? Más si vivimos, qué sé yo, en un país como la Argentina, donde vivimos casi en una crisis constante, ¿no? Claro. Y hoy se habla, por ejemplo, ahora ya no sé si se habla de estrés, se habla de otras cosas, o se habla de, bueno, no me sale ahora el nombre que se utiliza, porque viste que las modas son como antes, se usaba estrés en la década del 90, hoy es, no sé el nombre que se utiliza. No, pero estrés se sigue utilizando, ¿no? Supongo claro, yo soy uno está estresado, está opción casi de un modo restrictivo, negativo, sería entendida exclusivamente como ausencia de enfermedad, ¿no? Y en este sentido uno podría pensar que la salud es eso, o la condición de posibilidad para la salud sería la ausencia de enfermedad, pero al mismo tiempo esa ausencia de enfermedad es la condición de posibilidad para que uno pueda articular su vida, sus consumos, su desarrollo y desenvolvimiento en su trabajo, en su medio ambiente, etcétera, de un modo más o menos armónico, la articulación más o menos armónica con el medio ambiente, ¿no? La salud entonces sería en términos de equilibrio, concebido en términos de equilibrio, como dicen algunos médicos que han pensado esto, es el estado que una persona obtiene exactamente en el momento en que su repertorio de acción es relativamente adecuado a los objetivos por ella establecidos, ¿no? También acá la salud sería los medios de los cuales uno se nutre para ejercer sus funciones, la alimentación, la vivienda, el modo en el que uno se mueve en una sociedad, ¿no? Se habla de transporte saludable, por ejemplo, se habla de una explotación más o menos saludable del medio ambiente, ¿no? Se habla de cuestiones que tienen que ver con un conjunto de seguridades vista como la construcción de seguridades para la propia vida, ¿no? Por eso en las épocas de desregulación de lo público y de la salud hay muchas más posibilidades de enfermarse y de que si uno se enferma, profundizar ese estado de enfermedad, y enfermedades crónicas, que son enfermedades que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la precariedad de las condiciones laborales. Sí, que llevan incluso a la muerte. En Estados Unidos hay una categoría que impacta sobre justamente sectores de menores ingresos, y bueno, drogadicción, suicidio, en fin, todas esas se llaman muertes por desesperación, death of despair se llaman, y justamente esos sectores donde más se registraron muertes por desesperación son distritos en los cuales ganó Donald Trump, digo, ¿no? Con lo cual hay una relación también entre el sistema en el cual uno vive, las consecuencias que tiene vivir en ese sistema, y por otro lado cómo uno responde a esas y a quién uno responsabiliza de esto también, no solo a uno, porque bueno, una de las cosas que tiene el neoliberalismo es la responsabilidad sobre uno. Eso también aumenta justamente este tipo de presión sobre el sujeto,
que lo lleva, puede llegar a distintas patologías como estas que concluyen en decesos, pero no tener un sistema de salud público eficiente, es decir, abierto, gratuito, etcétera, contribuye también, como vos bien dijiste, a el crecimiento de estos síntomas. Hay un tema. La enfermedad y es un síntoma que emerge, en lo que vos traes, Facu, que está buenísimo, es un síntoma que emerge de las condiciones sociales. Sí. De la desigualdad, totalmente. De la desesperación, de la falta de trabajo, de la falta de futuro, de la falta de un horizonte común. Yo por eso te decía, uno dice salud. Cuando habla de salud, está hablando de un sistema y un conjunto de saberes que tienen, que se aplican en ese sistema, médicos, hospitales, salas, aparatos técnicos. Ese estado negativo que es la enfermedad, ¿no? Este es más o menos el panorama con el cual uno entiende vulgarmente la salud. Pero en realidad salud también es calidad de vida. Salud es calidad de vida. Salud no es o voy a impedir que vos te mueras, cosa que es imposible, sino también es bienestar, justamente. Esa es la salud también que... Me hiciste acordar de una cosa, antes de pasar justamente a este último punto, que es justamente salud y bienestar. Justamente esto no es improvisación. No, esto está establecida, como diría Leibniz, esto está preestablecido, valga la redundancia, que era que yo estuve una sola vez en los Estados Unidos, y recuerdo que cuando estuve leer en los diarios que había, y lo llamaban, una epidemia de heroína. ¿No? Era epidemia de sobredosis, de muertes en jóvenes, sobre todo por esa droga, ¿no? Y que estaba vinculado a lo que vos estás mencionando, no lo recordé ahora, a las muertes por desesperación. Claro. Jóvenes sin empleo, que habían dejado sus estudios secundarios, o que no conseguían su primero de la desocupación, de la profunda desigualdad, etcétera, y hablaban de epidemias, de sobredosis. No era, como decir, una categoría importante y un problema para la salud. No, y esto hay que tenerlo en cuenta también, porque vos decís, bueno, pero esto pasa en Estados Unidos, ¿por qué le prestamos atención? Porque inevitablemente viene, porque gravita, porque impone patrones culturales, económicos, etcétera, y una de las cosas interesantes que tiene que también tener la salud pública gratuita, esa gente en Estados Unidos muere también en gran parte porque alguien decidió socavar ese sistema de salud. Y ese estado que llamaba benefactor Julián Fava, que es estado de bienestar, estado de bienestar, y que algunos despectivamente llaman el nanny state, el estado niñera. No es un estado niñera, es un estado que otorga derechos, porque están consagrados los derechos a la salud. Es un derecho, no que te está alguien. Tener un derecho garantizado a la salud es algo saludable. Claro. Esto es a lo que voy. Exacto. Y esa categoría nosotros no podemos permitir que venga. Ya tenemos la de la pobreza, la marginación, tenemos un montón de esas categorías, de esas problemáticas, no podemos dejar que ingresen también este tipo de fenómenos. Absolutamente. Y eso es laburar a favor de la salud también. Claro, y es pensar, que es lo que vos mencionabas antes, Paco, es pensar la salud más allá y que es fundamental, ¿no? Obviamente, y sobre pandemia y atender las profundas necesidades que está atravesando nuestro pueblo, hablemos de la Argentina, pero también es pensar un concepto de salud vinculado con el bienestar y aplicarlo, ¿no? Por eso la salud, decía y dice la Organización Mundial de la Salud, lo citábamos antes, es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de molestia o enfermedad. Esta definición nosotros la criticábamos antes, ¿no? Es una definición que ha sido utópico, porque ese estado es inalcanzable. Uno podría decir desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista existencial, etcétera. Ahora bien, no por ello me parece, y en esto muchísimos pensadores y sanitaristas, han dicho que ciertamente esa definición tiene objeciones, pero que ese concepto, por más que sea impracticable, por utópico y subjetivo, es desde el punto de vista político aquello que debe orientar justamente para construir eso que es el derecho a la salud.
porque efectivamente hay algo, como mencionábamos a lo largo de esta conversación, que tiene que ver con lo subjetivo, que tiene que ver con el vínculo entre el padeciente y el profesional médico. Hay algo que tiene que ver con lo más propio del dolor y eso que se construye es el derecho a la salud, y ese derecho a la salud es condición de posibilidad del bienestar. Sí, ¿no? Totalmente. Es condición de posibilidad de bienestar. Por eso, la definición, justamente, es una definición normativa, como vos bien decías, citando a Kant. En todo caso, es algo del orden de la razón y del orden del deber ser. Pero, justamente, como es algo del orden de la razón y del deber ser, debería poder orientar todos nuestros esfuerzos como sociedad para, por lo menos, valor heurístico. Exactamente. Las ideas de la razón pura, como Dios, el alma y el mundo. El mundo tienen no tienen constatación empírica, digamos. Yo no constato empíricamente el mundo, sino las cosas que están ahí. No puedo constatar tampoco empíricamente alma. Tu bienestar. Sí, no sé no puedo cuantificar tu bienestar. Pero tienen un valor heurístico, es decir, está bien que yo trate de buscarlas, ¿no? Está bien que trate de buscar a Dios por más que nunca lo voy a encontrar, digamos, porque se supone que ahí está el bien, etcétera. A mí me parece que hay algunas ideas que quizás no se dan, utopías para realistas, como dice alguien. Del otro lado encuentra, no, pero esto no se da, esto no se da, es irreal. No, está bien, tal como yo lo expreso tal vez no se dé, pero si yo me acerco más a él, voy a estar mejor que si me alejo. Claro. Y este razonamiento es difícil, porque te dicen, bueno, voy a implementar un plan, y te salta un programa de televisión, una investigación, hay un funcionario corrupto en la implementación de este plan, entonces te desechan, ¿no? Pero y si no construyen ese relato y prenden fuego o dejan arrumbados miles de curitas o millones de vacunas. Totalmente. Después, como viste en nuestro país. Y reponer eso quedó en el olvido. Y reponer esa política lleva años después. Sí, totalmente. Y esa política es la condición de posibilidad justamente de construir un orden que, como ya decía el viejo y querido Rousseau, es social, es decir, es político, porque ya lo había señalado Rousseau, la enfermedad, la causa de la enfermedad, como él decía, es olvidado, ese estado de naturaleza en el que nos encontramos. Si no hubiera explotación del hombre por el hombre, si no hubiera desigualdad, seguramente estaríamos mucho más cerca de la salud, entendida no solo como ausencia de dolor, sino como bienestar. Viviríamos en un estado quizás mucho más pleno, y es justamente ese vínculo con la naturaleza, ¿no? Porque muchas veces se condena a la ecología por quizás, ¿cómo se dice esto? Naif, pero que en otros países como el después nuestro, hay fachadas, fachadas de la salud y fachadas de la ecología. Totalmente. Digo, salud es comer con yuyo, y después tengo estrés laboral, estoy viviendo, no exteriorizo lo que me pasa, claro. Me culpo a mí por todos los supuestos fracasos y no al sistema, no salgo bueno. Todo eso también tiene que ver la televisión, ni hablar, y también con la fachada ecologista, digamos, saco la bolsita y después tolero que haya una contaminación, minería está todo bien, digo, el glifosato, etcétera. El agronegocio, claro, al lado hay una escuela, claro, no importa, pero yo saco la bolsita y separo los residuos. Sí, compro cúrcuma en la herbería, digo, bueno, y en fin, un montón de cosas ahí. Y sal marina, por Dios. Pero bueno, ahí está, lo saludable empieza con lo social, ¿no? Ahí está. Empieza con lo político, y de esto vamos a estar hablando. También, exactamente, bueno, ahí viene más que chivo, es una recomendación, usted por Julián Fava en el próximo taller. No, esto que dijo va a figurar, ¿no? Va a figurar, claro, no soy médico ni hablaré de medicina, hablaré de la salud y de la enfermedad como conceptos que ha pensado la filosofía desde sus orígenes, ¿no? le podés pedir un certificado de asistencia, por lo menos en el curso, te agarra un carilina ahí. Y tampoco curo enfermedades terribles y dolencias terribles como nuestro Claudio María, ¿no? Que te da consejos y te cura con no sé con qué, con la palabra. La salud y la enfermedad no pueden ser pensadas exclusivamente desde la ciencia. En este taller que propone Julián Fava,
es un abordaje que revisa desde la filosofía los fundamentos de una relación clave en la conformación de la comunidad. Son 4 clases: clase 1 Rousseau, clase 2 Canguilhem, Canguilhem, ese. Gadamer la tercera y Foucault la cuarta. Comienza el próximo sábado 15 de mayo a partir de las 15 horas. Para más informes, filosofaba, igual lo volveremos a... No, es una redundancia, lo vamos a repetir. Vamos a escuchar algo de música ahora,